Don Luis Eduardo, buenos días. ¿Quién está equivocado? ¿Usted o yo? ¿Quién está metido en la sala que no es? La profe, buenos días. Buenos días. ¿Cómo va todo, profe? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. ¿Tú qué tal? Bien, sí, señor. ¿Qué más, profe? Y vamos con la buena. ¿Usted qué tal? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. Todo bien, gracias a Dios. Ah, bueno. Ok, siquiera. ¿Qué tal el trabajo? ¿Qué tal ese Eduardoño es? Bien, sí. Viajando mucho, viajando bastante. Esta semana estuvimos por Arauca, Tames, Aravena, Arauquita, Fortul. Y siempre caliente. Ya. Caliente en todos los aspectos, ¿no? Sí, señor. Esa vaina es complicado, ¿no? Sí, está complicadísimo en la actualidad y ayer nos sorprendíamos que de Ocaña también, la entrada a Ocaña también se puso pesado, tan raro y eso tan tranquilo que estaba. Ya. Sí, eso no. El ELN está enquistado ahí en todo ese departamento de la Arauca, en todos los municipios y es difícil Sí. que lo erradiquen del todo, que lo saquen de ahí. Sí, sí, es complicado, demasiado. Y se vive con una tensión muy fea ya, o sea, todo el mundo está así como tensionado. La fuerza pública peor, eso viven con el arma en la mano. Claro, porque ellos, digamos, tienen mucha gente encima mirando, haciendo y esto, Inteligencia y todo. dimensionando más allá de lo que hacen, ¿no? Y no, definitivamente es un caos esa vaina. Sí, 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 la verdad sí. A ver qué resulta. Y ahí el otro elemento agravante es la frontera, ¿no? Mm, La frontera eso- para ellos es una fortaleza impresionante. sí, claro, total. Sin embargo, estaba cerrada, la cierran una semana, la cierran una semana, la abren una semana. Pero igual eso, ese río es del que esté ahí, o sea, eso no tiene nada. Ni la Marina va a negarle el paso a nadie, o sea, todo el mundo pasa y va y viene. Sí, Y eso no, es más como un formalismo, pero realmente no. exactamente.
Bueno, ¿y este grupo cómo está? ¿Se habrá crecido o está muy pequeño todavía? No, ni lo he mirado. ¿Qué ha pasado con Venga, de antes? no, siempre, siempre es grandecito. Ya lo miro aquí de rapidez estadística, siempre. Pero claro que grande diría yo como 8 personas, ¿no? Sí, está Fabián, Isabel, está Karen. 7. 7, imagínense. Sí. Ana María, Brian, Camilo, Fabián, Isabel Cristina, Karen Giselle y Yuleni. Ujú. Yo no sé cómo estarían las matrículas de primer nivel. No, en una éramos 4, Imagínense. 4 personas. Y ahorita tenemos un conflicto porque con una compañera adelantamos casi 2 materias y eso, tenemos un reguero, un cruce de materias. Dios mío, vamos a ver cómo hacemos. Ya. ¿Tienen cruces de horarios? Sí, Ya. y lo más chistoso es que se cruzan las del penso, ¿no? O sea, no las que adelantamos. O sea, entre ellas, las que se debían ver normal. O sea, más raro todavía. Ya. Aquí me aparece un Pedro Arias en la sala de Vamos a ver espera, qué pasa. Ojalá pero no me figura en la lista de estudiantes, Pedro Arias. de pronto está entrando con otro perfil. Por eso, sí, de pronto puede ser alguien que está entrando, sí, porque está entrando con un perfil, un usuario de la UCC, ¿Cómo, profe? un usuario de la UCC. De pronto es alguien que está entrando con un perfil de alguien, de un familiar. A veces pasa eso. Sí, O también se equivocan y entran y ay, se van. vamos a emitirlo. Buenos días, Pedro. Si eres Pedro, si eres de este curso, entraste con otro perfil o te equivocaste de sala. Profesor, buenos días. Buenos días. No, soy Yuleni. Es que entró con otro perfil. Dije, ¿cómo así? Yo no tengo ningún Pedro Arias aquí. ¿Qué pasaría? Es mi esposo, qué pena. No, tranquila, no se preocupe. Ok, ok, Yuleni, bienvenida. ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. Ok. Buenos días, Camilo es su nombre, sí, Camilo. Hola, Camilo. Hola, ¿cómo estás? Sí. Bien, sí, señor. Camilo, ¿y en Arauca mucho contagio, no? Pues sabe, profe, que hay algo muy particular en esta zona, o lo que es la zona del Magdalena Medio, que yo no sé, ellos viven como tan tranquilos, ¿no? Los pescadores no los ve con tapabocas, a ninguno. Y, el contagio ya nulo. Pues hay casos, sí, pero no existe como ese pánico, como, sí, nada, la verdad, nada, 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 más bien poco. En Arauca sí, sí se ve mucho el tema del contagio y sí hay un poquito de pánico es por el tema de Venezuela, ¿sí? Porque realmente ellos no tienen ningún tipo de control absoluto.
Y lo que dicen la mala lengua es que sí hay mucha muerte ahí en lo que es en el Amparo hacia adentro, pero como realmente no hay un dato sí, oficial, pero realmente uno la gente en frontera la ve muy tranquila y en el Magdalena Medio también. Ya. Hay más pánico como en las ciudades principales. En las regiones apartadas, así como que la cosa es menos trascendental. Sí, señor. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Karen, bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Ah, bueno, me Yes. alegra. Buenos días. Tocó lavada de cabello hoy y no alcanzó a secarse. Sí, todos los días es lavada de cabello. Para mí. Ya. ¿Cómo así que se ha cerrado la sesión? ¿Qué pasó? No, pero ahí estamos. Sí, ahí estamos, no sé qué pasó. Inicialmente cuando entré me apareció un colega ahí, Luis Eduardo Suárez, el perfil y vaina, ¿qué pasó? Sin embargo, no, y sigue así, sigue mi perfil, digamos, allá está, es como anfitrión, está Luis Eduardo, no sé por qué, no sé qué pasó. Yo entré al aula que me dijeron, de hecho, pues están ustedes, ¿no? Voy a traer agua, voy a ir a poner la carretera. Oh, sí, Paz. Mira, Cami. Sí, durmió. Mm.
Bueno, vamos a iniciar nuestra sesión. Ya tenemos 4 estudiantes. Entonces vamos a iniciar nuestra sesión. De acuerdo a lo que yo tengo por aquí, creo que habíamos alcanzado a iniciar el conocimiento y la manera de calcular algunas medidas, ¿ok? Creo que alcancé a hacer la presentación de las diferentes medidas que se encuentran pues en el desarrollo de la disciplina de la estadística, y habíamos iniciado el trabajo con el cálculo de la mediana. Y decíamos que la mediana, pues sencillamente era o es una medida que se ubica en la mitad de cualquier distribución. El dato que nos deja por debajo de él la mitad de las observaciones y por encima, pues lógicamente la otra mitad, no es más. Ese es el oficio, ese es de la mediana. ¿Listo? No tengo que hacer, cuando trabajo con datos sueltos, no tengo que preocuparme por desarrollar ninguna fórmula, sino sencillamente es el procedimiento de inicialmente ordenar los datos de menor a mayor y de acuerdo al valor que se obtiene en la expresión utilizada, ubicar la posición número 4. Entonces decíamos que la mediana para esta distribución o para este grupo de datos era el número 15. Ok. También la otra medida que podemos calcular, que también es de tendencia central, es la moda. Y la moda, pues, sencillamente es ese concepto universal de lo que más se usa, ¿no? De lo que más se habla, del tema de actualidad, de la ropa, la moda que se está imponiendo, de la canción, del conjunto, del grupo, del video, de la serie, en fin. En cada uno de esos escenarios, pues hay algo que es lo que más se usa, que es lo que más se repite, ¿ok? Entonces, en este momento ya pasamos de la pandemia a hablar de la vacuna. Entonces, el tema de moda es la vacuna, que llegaron 2 millones, que llegaron 100.000, que se dañaron 20, que la temperatura, bueno. Entonces, salen miles de temas entonces la moda. Como estamos con una situación numérica, pues sencillamente, la moda es ese valor que se repite más veces. Y con relación a la moda, pues les puedo comentar que puede suceder que en una distribución no haya moda. Supongamos que aquí esto no fuera 15, sino fuera 10. ¿Ok? Entonces, primero, la mediana me cambiaría a 10 y segundo, sería una distribución que no tiene moda. ¿Por qué? Porque no hay nada que se repite, todo tiene la misma cantidad de elementos. Entonces, no tiene moda, no hay una tendencia. ¿Ok? Pero si recuperamos el 15, pues nos va a aparecer que tenemos un número, un dato que se repite. Entonces, esa sería la moda. Y estaríamos hablando de una distribución unimodal. Pero también podemos tener, por ejemplo, la siguiente situación, que tengamos el número 15 dos veces y el número 23 dos veces, que es lo que más se repite. Entonces, sería una distribución bimodal. La distribución tiene dos modas, bimodal. ¿Ok? Supongamos que nos aparezca otro 23. Entonces, nuevamente regresaría a su situación de ser una distribución unimodal, porque lo que más se repite es el número 23. Ya el 15 dejó de ser moda. Lo que les decía ahorita, hasta hace 2 meses, 3 meses, el tema de moda era la pandemia. Ahorita ya pasamos a las vacunas, ¿ok? Con relación a situaciones de salud y cosas de esas. Entonces, cambió, ¿no? Entonces, en este caso, podría volver a cambiar en caso de que hubiera un rebrote, pues ya estaríamos otra vez cambiando de tema, ¿no? Muy seguramente regresando otra vez al tema anterior. Entonces, aquí tendríamos una distribución unimodal nuevamente. Esto sería bimodal
bimodal. Y pues los datos iniciales es una distribución unimodal. Si se presentan más de dos valores que se repiten el mismo número de veces, entonces ya estaríamos generalizando como una distribución multimodal. Multimodal. ¿Listo? Bueno, eso es todo lo que hay que saber con relación a la moda, y al igual que la mediana, pues los cálculos matemáticos no son del fuerte de esto. Aquí no necesitamos hacer muchos cálculos matemáticos, ¿no? Realmente no, no vamos a tener que realizar muchos cálculos matemáticos. ¿Ok? Bueno, aquí está lo que les acabo de decir. Bueno, entonces ahora nos vamos a interesar por el promedio o media, que es pues como la corona del reino, ¿no? Como que lo que todos hablamos es del promedio. El promedio es quizás el estadístico o el parámetro más utilizado por todo el mundo. Todo el mundo habla de promedio. Entonces, en promedio yo hago 4 visitas por día, en promedio yo me demoro 15, 25 minutos en ir a mi oficina, en promedio paso 10 horas frente al computador. Bueno, todos hablamos de promedio, ¿ok? Entonces, esa es una medida muy usual, es una medida muy popular, ¿ok? Cuando los datos son escasos, son pocos, son 7, 8, 10, hasta 20 datos, pues podemos trabajarlos mm, como datos individuales, es decir, como datos sueltos, y hacemos el cálculo para el cálculo de la moda. Esto lo hacemos con una expresión que la tenemos ahí en esta es la expresión para calcular el promedio. Primero que todo, pues vemos que tiene un símbolo, un signo. Es la letra griega mu. Mu es promedio de una población. Y su cálculo, pues sencillamente se resume en sumar los valores numéricos, todos los valores numéricos, y dividirlo entre el número de observaciones. En nuestro ejercicio que estamos planteando tenemos 7 valores. Entonces, para poder calcular el promedio, lo que tenemos que hacer es sumar esos 15 valores, y esa sumatoria, ese resultado, dividirlo entre el total de observaciones, que en este caso son 7. ¿Listo? Cuando trabajamos con todos los datos de un conjunto, entonces el trabajo que estamos realizando es un censo. ¿Ok? Es un censo. Eh, Normalmente el censo es poco usual, ¿no? Bueno, sí aparece, y muchas veces, pues, el objetivo de una investigación es un grupo limitado, ¿no? Estamos interesados en las ventas del mes de febrero. Estamos interesados en las ventas del mes de febrero, y entonces no vamos a tener en cuenta qué pasó en enero, qué pasó en enero ni en febrero del año pasado, sino sencillamente en el mes de febrero el comportamiento de las ventas. Entonces, si no vamos a interesarnos en más nada, pues sencillamente estamos trabajando con una población. Pero si nosotros vamos a tomar el mes de febrero y lo vamos a comparar con el mes de febrero del año pasado, y si hacemos, no solamente nos quedamos con él, sino hacemos otro tipo de investigación con meses anteriores, en fin, entonces estaríamos haciendo un muestreo. Ya no sería un censo, sino estaríamos realizando un muestreo. Con relación al promedio, el promedio, independientemente de que los datos pertenezcan a una población o a una muestra, la fórmula es la misma y el resultado, pues lógicamente va a ser lo mismo. ¿Qué cambia? Cambia la nomenclatura, es decir, la mu la cambiamos por x barra, y la sumatoria sí queda lo mismo, y dividimos ya no sobre n mayúscula, sino sobre n minúscula.
Entonces, N mayúscula me indica que los datos provienen de una población, que es el tamaño de la población, y N minúscula nos indica que los datos corresponden a una muestra y que ese es el tamaño de la muestra. ¿Ok? Bueno, asumamos que nuestros datos corresponden a una población y vamos a calcular el promedio. Entonces, aquí yo ya di la tarea de hacer esto. Entonces, el promedio para nuestros datos es este. La sumatoria de 3 más 6 más 8 más 15 más 15 más 18 más 23 dividido entre 7 nos da 12.57. ¿Listo? Aquí pues escribí algo con relación a lo que les dije del promedio, una medida de tendencia central muy popular, muy utilizada. Pero el promedio en sí solito solamente nos muestra un comportamiento, una medida de tendencia central, y eso no es suficiente. En muchas ocasiones con el promedio es suficiente, no siempre es suficiente, ¿no? Ah, bueno, yo saqué llevo 3.5 de promedio en mis calificaciones. Bueno, voy bien o no voy bien, estoy contento, no estoy contento, ya depende de la actitud y los objetivos de cada persona. Entonces, listo. Pero cuando estamos ya en una cuestión más, más de ejercicio de una tarea, en un cargo, por ejemplo, en un cargo de selección o de pronósticos o cosas de esas, ese promedio solito es muy peligroso utilizarlo así, nomás, listo, me dio el promedio de ventas del mes de febrero fue de 300 millones de pesos en el almacén o en la sucursal, en fin, una cifra, 300 millones en promedio de ventas por día o ventas en el mes, dependiendo el periodo de tiempo que estemos analizando. Eso es muy peligroso. Para que el promedio sea completo, necesita tener un acompañante, y ese acompañante se llama la desviación estándar. Entonces, antes de entrar a definirle la desviación estándar, vamos a recrear esto con una situación, un libreto. Voy a inventarme aquí un libreto cortito, pequeñito, para que comprendamos una cosa. Digamos, el uso de la desviación estándar, porque es que la definición de desviación estándar es una definición muy vaga, muy gaseosa, no es nada concreto. A ver, se las enuncio. La desviación estándar es la medida que nos permite determinar qué tan dispersos están los datos con relación al promedio. Listo, esa es literatura y está muy bien, pero en el fondo, bueno, yo quedé en lo mismo. ¿Cómo así que la medida de dispersión que nos permite conocer qué tan alejados están los datos con relación al promedio? Entonces, vamos a recrear esto para poderlo comprender. Entonces, nosotros tenemos que nuestra variable es x sub i y los valores de los datos que tenemos son los siguientes. Son 3, bueno, entonces tenemos el 3, el 6, 8, 15, 15 y 23. Tengo 1, 2, 3, 4, me faltó 1. Profe, faltó el 18. Ok, gracias. 18 y 23. ¿Listo? Ok, esos son mis datos. Perfecto. Entonces, nosotros podemos calcular el promedio. Por ahora dejémoslo ahí. Quiero ahorita mostrarles la cuestión de la desviación estándar. Supongamos que nosotros en nuestro negocio somos dueños o gerentes de un departamento de ventas y tenemos dos regiones geográficas A y B. Y esas dos regiones geográficas las podemos atender en 2 días. Debo mandar, son regiones muy similares en cuanto a su potencial de ventas y las podemos atender con uno de nuestros representantes en 2 días. ¿Ok? Entonces,
en una temporada, en un día cualquiera, en un mes cualquiera, mandamos a estos dos señores, seleccionamos dos personas para ir a atender estas regiones, y entonces la instrucción es la siguiente. Van a trabajar estos 2 días y al final del segundo día vamos a reportar el volumen de ventas con relación al promedio de ventas por día. Es lo que vamos a hacer. Vamos a reportar promedio de ventas por día. ¿Qué pasó el primer día? Este señor A salió, colocó ventas por 100 millones de pesos. Y este señor B salió a trabajar y logró ventas por 40 millones de pesos. Listo. Al final del día, el señor A, pues, el volumen de ventas para él fue muy satisfactorio y es una persona extrovertida, muy sociable y no sé qué más cosas, y armó una cena con sus clientes, con los jefes de compras, con los allegados, y armó una cena. Se fueron a cenar y se les alargó la celebración. Cuando se dieron cuenta, pues se les alargó, baile, drinks, bueno, baile, lo que sea. Les dieron las 5 de la mañana en la parranda y se retiró al hotel a descansar. Para o mejor, ¿no? Para su desgracia, no, por sus características personales, pues le da guayabo terciario y dura 2, 3 días en la cama después de que se tomó unos alcoholes. Por lo tanto, el segundo día no pudo salir a trabajar y el volumen de ventas fue de 0 pesos. Ni se despertó, ni se dio cuenta. ¿Ok? 0 pesos. El señor B, por su parte, al final del día, muy juicioso, llegó al hotel, revisó sus documentos, sus papeles, revisó su cartera, el listado de clientes, los clientes que visitó, los clientes que no habían comprado, en fin, hizo su trabajo de planeación y ordenó y hizo el plan de trabajo para el día siguiente. Y muy tempranito salió a trabajar y ese día logró ventas por 60 millones de pesos. El promedio, al final, la respuesta o el resultado que ellos dijeron, ¿cuál fue? Vamos a calcular el promedio. Aquí ya me voy a meter con funciones de Excel que pues, muy seguramente ustedes también la manejan. Entonces vamos a calcular promedio aquí. Entonces le decimos a Excel que nos calcule el promedio. Decimos doble clic aquí y le damos los números con los cuales queremos que nos calcule el promedio. ¿Listo? Bueno, ahí lo calculé con la función promedio. Aquí la voy a calcular desarrollando la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Sumatoria de los valores. Entonces es este valor más este otro valor. Y esa suma la dividimos entre un total de 2 observaciones y nos da promedio de 50 millones de ventas por día. Bueno, listo, muy bien. Oiga, promedio igual, unas personas igualmente eficientes, eficaces, perfecto, muy bien. Listo. Resulta que, pues, dentro de los cursos de capacitación, estos señores saben calcular la desviación estándar. Entonces digo, bueno, ¿y ahora cómo le fue con la desviación estándar? ¿Qué tan dispersas están esas ventas? Vamos a ver qué pasó. Entonces, yo les dije que la desviación estándar es la distancia, la dispersión de los datos de cada dato con relación al promedio. En este primer caso, la desviación la vamos a calcular aquí, no con fórmula, sino con el concepto que les acabo de dar. ¿Qué distancia hay del promedio a cada uno de los datos? Entonces, de 50 a 100 hay 50 de diferencia. De 50 a 0 hay 50 de diferencia. Entonces, la desviación es 50. ¿Listo? Ahora, ¿qué distancia hay de 50 a 40? Pues hay 10 de distancia. ¿Y qué distancia hay de 50 a 60? Hay 10 de distancia. Entonces, la desviación estándar para esta serie de datos es 10. Ok. Entonces, ya tengo que el primer señor hizo un promedio de ventas diarias de 50 millones de pesos con una desviación estándar de 50 millones de pesos. El segundo señor, en el segundo territorio, hizo un promedio de ventas diarias con una desviación estándar de 10 millones de pesos. Cuando yo analizo esto en contexto, entonces le pregunto al señor A, bueno, ¿usted qué le pasó? ¿No llegó el primer día a trabajar? ¿Tuvo problemas de conexión?
conducción, de vuelo, de carretera, trancones, o no trabajó un día, te incapacitó, muestre a ver, tienes excusa médica, ¿qué pasó? Porque ya puedo deducir que sencillamente no trabajó un día, no trabajó un día por esta situación, por la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar es eso, es esa medida que nos permite conocer, oiga, sí, un estudiante de nota 3 en promedio, supongamos, nota 3 para poner una nota crítica. ¿Cómo obtuvo ese 3? Obtuvo ese 3 con un 5 y con un 1. Entonces, un magnífico estudiante, un magnífico desempeño en artes manuales o en una materia cualquiera, la que es su competencia, y un desarrollo de uno en matemáticas, o en estadística o en cálculo. Y resulta que estoy en una carrera de ingeniería, bueno, maestro, sí, usted tiene 3 de promedio, pero usted tiene una desviación estándar de 3 a 1 hay 2 de distancia, y de 3 a 5 hay 2 unidades de distancia. Usted tiene una dispersión muy alta, sus datos no son confiables, ¿no? En un proceso de selección, ¿con quién nos quedaríamos nosotros? Pues lógicamente nos quedaríamos con aquella persona, con aquel candidato que nos muestre como una mayor homogeneidad. Esto lo que nos dice es, oiga, este señor es más constante, este señor es mucho más confiable en sus resultados. Este señor es excelente, un día cualquiera me hace una jugada maravillosa, me hace una faena impresionante, pero al día siguiente la embarra y entonces me hace una de las que sabemos, mejor dicho, que no tiene nombre, y entonces, ¿cómo hago? Yo voy a hacer presupuestos de ventas y resulta que este señor un día me sale en su desempeño es usualmente eso. ¿Cómo lo voy a, digamos, cómo voy a tener la certeza de que mis pronósticos van a estar cercanos a la realidad? Entonces, este señor nos facilita esa tarea. Ese es el oficio de la desviación estándar, permitirnos conocer la dispersión de los datos. ¿Listo? ¿Comprendido? Listo. Ok. Bueno. Listo. Bueno. ¿Cómo calculamos la desviación estándar? Porque aquí yo le hice algo pues más, no de tipo, más lúdico que matemático, ¿no? Entonces vamos a calcular la desviación estándar de nuestros datos. Para calcular la desviación estándar de nuestros datos, tenemos primero, pues lógicamente, que calcular el promedio. Entonces vamos a calcular el promedio. Bueno, esto, me imagino, no sé, de pronto yo estoy asumiendo algo que no es, entonces les pregunto. Ustedes manejan Excel, digamos, en cómo insertar una fórmula, esto, una fórmula, una función, o copiar o llevar un texto, en fin, copiar una celda, fijar una celda. Sí, señor. Pues, sí, profe. Sí, sí, señor. Todos, Fabián. Sí, sí, especialmente en datos estadísticos. Ok, listo. Entonces, con eso, entonces vamos a calcular el promedio. Entonces, le decimos más promedio y calculamos el promedio de estos 7 datos y nos dio 12.571, que es lo que tenemos por allá. Vamos a borrar esto que no lo van a editar. Listo. Bueno, entonces ahora este promedio lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí. Entonces vamos a ponerlo aquí frente a cada de estos datos. Y aquí pues vamos a colocar el promedio. Copiar. Bueno, ahí me toca dejarla ahí.
Listo, entonces el promedio a cuál fue igual, el promedio fue igual a esto. ¿Listo? Y entonces vamos a pegarlo aquí frente a cada dato. Bueno, perfecto. Entonces, ahora vamos a establecer la diferencia entre cada valor de la variable y el promedio. ¿Listo? Entonces, aquí sería este menos este y arrastramos. ¿Listo? Y aquí vamos a establecer una suma. Vamos a establecer una suma. Con esto está saliendo usted ahora molestando la vida. Bueno, entonces, 10, 2, 49. Vamos a sumar esto. Vamos a sumar esto. ¿Listo? Y nos encontramos que la suma de las diferencias de cada dato con relación al promedio siempre nos va a arrojar como valor cero. Siempre va a ser cero. El cero en matemáticas pues tiene, bueno, tiene una particularidad o tiene unas características. Primero, si yo le sumo cero a un número no le hace nada, lo deja igual. Por el contrario, si multiplico por cero una cifra, pues automáticamente me la anula. Entonces, tenemos necesidad de romper esa nulidad. ¿Listo? ¿Y cómo lo hacemos? Pues sencillamente, en matemáticas lo que hacemos es buscarle solución a las cosas y tenemos herramientas. Y una herramienta es elevar al cuadrado los números para que todos los cuadrados pues, queden todos los valores le queden positivos. Y entonces, esto desaparece esa nulidad, ¿no? Desaparece esa nulidad. Entonces, le damos al cuadrado cada una de esas diferencias. ¿Ok? Y entonces ya tenemos esos cuadrados y vamos a sumar esos cuadrados. ¿Listo? Bueno, este valor entonces lo vamos a dividir entre el número de observaciones. Entonces nosotros tenemos aquí esto y lo vamos a dividir entre 7. Y aquí obtenemos la varianza. Como aquí nos dio 0, entonces, para poder continuar trabajando con estos datos, elevamos al cuadrado y entonces obtenemos la varianza, que es este resultado que está aquí. Esa varianza tiene, su propia fórmula, ¿no? Tiene su propia fórmula. La varianza, esta es la fórmula de la varianza. Entonces, acabamos de calcular la varianza para datos sueltos de nuestra distribución. Esta sería la varianza. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? La varianza, por la manera como es calculada, tiene una característica, dos características. Primero, es un valor grande, tomando como referencia el conjunto de valores con los cuales estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando con valores entre 3 y 23 y obtenemos una varianza de 43, un valor mayor, casi que el doble del más alto para esta situación. Y segundo, como se obtienen a partir de un cuadrado, pues las unidades están al cuadrado. Supongamos que este ejercicio hace referencia a unas edades, creo que les hablaba de eso, o a cualquier variable, pero asumamos que son de unas edades. Yo estaría diciendo al final de este ejercicio, hasta este momento, que el promedio de edad de las personas clientes de esa heladería es de 12.5 años y una varianza de 43.7 años al cuadrado. Las unidades en las cuales estamos presentando los resultados no existen, no tienen ninguna lógica, no las comprendemos, no forman parte de nuestras unidades de medición.
Entonces, la varianza tiene esas dos características. Muy grande y además las unidades no son unidades estándar. Para corregir eso, entonces lo que hacemos es sacarle la raíz cuadrada a esa varianza, sacarle la raíz cuadrada a esa varianza, y entonces ahí obtenemos la desviación estándar. Entonces, ahí obtenemos la desviación estándar de esto. Y obtenemos un valor de 6.6. 6.6 ya es un valor que guarda relación con estos datos que estamos trabajando. Y finalmente podríamos decir que tenemos una edad promedio de esos clientes de 12.5 años y una desviación estándar de 6.6 años. ¿Ok? Realmente es una desviación grande. ¿Sí? Es una desviación grande. Entonces, para medir la dimensión de esa variabilidad, entonces existe una medida de comparación. ¿Qué proporción es la desviación estándar con relación al promedio? Entonces vamos a establecer un coeficiente de variabilidad, que se calcula de esta manera. La desviación estándar la dividimos entre el promedio y ese cociente lo multiplicamos por 100 para obtener un porcentaje de variabilidad. Entonces, el coeficiente de variabilidad siempre va a ser un porcentaje. Busquemos entonces el símbolo del coeficiente de variabilidad. Por aquí lo tenemos. Por aquí lo tenemos. Aquí está. Y aquí está su fórmula también. ¿Ok? Entonces, tenemos ya nuestro ejercicio con relación a las medidas de dispersión y de tendencia central. Podemos decir que la edad promedio de nuestros clientes es de 12.5 años con una desviación estándar de 6.6 años y que la variabilidad de esas edades es de un 52.6%. ¿Ok? Que fácilmente encontramos una persona de 20 años, pero también podemos encontrar una de 10. ¿Ok? Que fácilmente encontramos una persona de 3 años, pero también podemos encontrar una de 6. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me dice esta parte de la estadística descriptiva. Como les dije, pues, esto, el trabajo con datos sueltos. Bueno, creo que esto básicamente es lo que les puedo contar de los datos sueltos. ¿Ok? De los datos sueltos. Entonces, ahora, vamos a trabajar. Bueno, vamos a ver qué tengo yo más por aquí que les escribí. Bueno, promedio, entonces ya les dije de la varianza. Aquí está ya la fórmula de la varianza. Aquí están los cuadrados. ¿Listo? Esto viene del documento de Excel. ¿Listo? Aquí está el cuadrado 91, 43, entonces los cuadrados están aquí. Y aquí tenemos entonces la varianza. Y aquí les cuento entonces que la varianza que está elevada al cuadrado, entonces lo que les dije ahorita. La varianza realmente en la parte estadística, en la parte descriptiva de la estadística tiene muy pocos usos. Ya en la parte diferencial, en la parte ya sí tiene muchos más usos. Entonces, esto es solamente un paso intermedio para llegar a calcular la desviación estándar. ¿Listo? Y pues aquí les cuento de la medida de comparación que nos permite establecer una relación porcentual de los de los datos, ¿no? Que es del 52.57. Listo.
Aquí no me quiero entrar a mostrarles algo que no está aquí, y es lo siguiente. Resulta que hay ocasiones en que el promedio no es un promedio simple como el que acabamos de calcular. El promedio que acabamos de calcular es promedio o media aritmética o promedio simple. ¿Ok? En algunas oportunidades tenemos que ponderar los promedios. Es necesario ponderar los promedios. Entonces vamos a mirar cómo se calcula una media ponderada. El ejemplo más sencillo para esta explicación, para comprender esto, son sus calificaciones. Cada materia que ustedes cursan tienen un número de créditos determinados. ¿Ok? Esos créditos, pues sencillamente son una unidad de medida que se han establecido las autoridades educativas con varios propósitos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos créditos tiene que cursar una persona para que alcance un título profesional? En la mayoría de las universidades, el cobro de las matrículas por materia, por asignatura, depende también del número de créditos que pese la asignatura. Entonces, el número de horas de acompañamiento docente, el número de horas de trabajo individual, todo depende del número de créditos. Entonces, vamos a mirar cómo se calcula una media ponderada. Y para ello, pues voy a tomar un ejemplo de unas calificaciones de unas materias que tienen diferentes números de créditos. Entonces, supongamos que aquí tenemos asignatura 1, aquí tenemos asignatura 2, asignatura 3, asignatura 4. ¿Ok? Y que estas asignaturas pues tienen un número de créditos, y que aquí pues se obtuvo una calificación X. ¿Ok? Listo. Supongamos que esta asignatura 1 es una asignatura de pocos créditos. Y tenemos aquí un par de asignaturas pesadas de 8 y 10 créditos. ¿Listo? Un estudiante cualquiera sacó 5 en esta asignatura, 5 en esta asignatura, 3 en esta asignatura, 2,5 en esta asignatura. Si nosotros fuéramos a calcular el promedio simple de este señor, el promedio simple sencillamente sería la sumatoria de estos 4 dividido entre 4 y me da 3,9. ¿Ok? Si nosotros calculamos el promedio ponderado, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar a X, que es el valor obtenido, multiplicado por la ponderación, que lo escribimos con W, weight, peso, inglés, y hacemos ese cálculo. Este número de crédito lo multiplicamos por las calificaciones y arrastramos esa fórmula para todas las asignaturas. Listo. Y aquí vamos a obtener una suma. Sumamos. Y aquí también vamos a sumar los créditos. Este señor está cursando 24 créditos. ¿Ok? Entonces, el promedio ponderado es sencillamente la sumatoria de cada calificación por su número de créditos dividido entre el total de créditos cursados. Entonces, este 3.8
alegre que teníamos se nos convirtió en un 3,3. En un 3,3. ¿No? Entonces, debo tener en cuenta el peso de las ponderaciones. Esta media se utiliza en muchos procesos administrativos. Por ejemplo, en procesos de promoción de los empleados, en procesos de contratación, hay factores, ¿no? Hay factores que se analizan para tomar decisiones. ¿A cuál contrato? ¿O a quién haciendo? ¿A quién promuevo? ¿Ok? Y entonces esos factores están ponderados por porcentajes, ¿no? Por porcentajes. Es decir, eh, un factor de pronto no es tan relevante, entonces vale un 10, vale un 10, entonces coloquémoslo de una vez en notación decimal. El factor 2 ya es como tiene un poco más de peso, supongamos que es bastante pesado, le ponemos un 0,3 de peso. Este factor, supongamos que es un factor bastante, el más importante de todos, le ponemos un 40 y finalmente lo que nos queda para el factor 4. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener cuidado que lógicamente pues la suma de porcentajes siempre tiene que ser igual a 100, pero como estamos hablando decimales, pues debe ser igual a 1. Listo, ahí está totalmente, está distribuido la ponderación para los cargos. Y se empiezan a establecer las evaluaciones, ¿no? Por ejemplo, puntajes de 1 a 10, alguien le dio 10 a este señor aquí, 8 aquí, 5 aquí, 7 aquí, un primer calificador, y entonces aquí tenemos otro calificador que igualmente le pareció muy bueno este candidato aquí, y que a este le pareció que también era muy bueno aquí, pero no era tan bueno aquí, y aquí pues sencillamente tenía esta calificación. ¿Listo? Entonces, ahí podemos establecer ya, pues, para estos dos calificadores, un calificador 1 y un calificador 2, calificador 2, y entonces aquí ya podíamos obtener las calificaciones. Entonces, por ejemplo, este calificador 1 vamos a multiplicar la nota que le dio por la ponderación del factor. Vamos a dejar la ponderación fija para poder arrastrar la fórmula para la otra calificación. Le damos Enter, arrastramos, y aquí tenemos la calificación de este señor y la sumatoria de esta calificación, pues sencillamente la calificación que él le dio. Como yo les dije que podía arrastrar, entonces arrastremos la fórmula y obtenemos esta calificación. Entonces sumamos la suma y encontramos las notas entre. Fíjese que este 10 de calificación, como tenía solamente un 10% de ponderación, no aportó casi nada a la calificación, ¿no? Un momentico, ¿qué pasó aquí? No me gustó. No, señor. No, señor. Esto está mal. No puedo dejar fijo esto porque entonces me pondera todo por el 10%. Ahora sí. Ahora sí. Por pretender ahorrar trabajo, la iba embarrando. ¿Ok? Entonces, este señor obtuvo una calificación de 6,8 y esta calificación ponderada de 6,6. Tengan en cuenta esos 4 factores cuyas ponderaciones estaban en ese orden de ideas.
eso pues es un promedio ponderado. ¿Listo? ¿Preguntas? Ustedes no me interrumpen, ¿no? Ustedes me dejan hablar ahí como un loco y no me interrumpen. No preguntan nada. Bueno, déjenme voy a traer un café. Ya vengo. Ah, A ver, Fabián, ¿alguna duda? no, yo como que también me voy con un tinto porque es como muy temprano. Bueno, entonces, vámonos a trabajar ahora vamos a trabajar ahora con otra cosita. Vamos a irnos a trabajar con datos agrupados. No siempre vamos a tener la dicha de encontrar 7 datos, 6 Mira, datos, padrino. 8 datos. Por el contrario, normalmente el volumen de datos es grande, ¿no? Entonces, hacer cálculos individuales con 40, 50, 60, 100 datos, pues es bastante complejo, es bastante complicado, ¿no? Se nos hace muy dispendiosa la tarea. Para ello, pues, podemos esos datos organizarlos en una tabla de distribución de frecuencia por clase, categoría o intervalos. ¿Ok? Esos 3 términos se utilizan de manera indistinta, se asume que son sinónimos. Clase, categoría o intervalo son sinónimos. Entonces, resulta que finalmente lo que nosotros vamos a mostrar es algo así como esto. ¿Listo? Algo así como esto. Una tabla donde de aquí ya tenemos los cálculos y de aquí sacamos la información y la presentamos y listo. Entonces, ¿cómo construimos? Profesor, pero sí tengo una pregunta, o sea, siempre al final de la tabla se saca el límite inferior y el límite superior. No sé si son las dos últimas, son los dos últimos espacios, si no me equivoco. ¿Cómo así? O sea, yo pues que tenga entendido por allá, siempre se trata de sacar los resultados, el límite inferior, ¿cierto? Y de ahí se saca el límite más inferior y luego el límite superior, que luego se saca el límite más superior. Y se hace, es como una diferencia. No sé si estoy en lo cierto. Bueno, vamos a trabajarlo para mirar si con la explicación, pues, superamos esto. Entonces vamos a irnos a Excel y voy a digitar unos datos ahí. Voy a digitar unos datos. Bueno. ¿Esta tablita les es útil o la borramos? ¿Quiere que la deje, se la deje ahí en el material cuando lo suba? ¿O la podemos borrar? ¿Se aporta algo? Profe, ¿Ah? todo lo que nos pueda proporcionar de material está bien recibido. Ok, listo. Entonces vamos a abrir una nueva hoja aquí y vamos a trabajar esta otra hoja con los datos agrupados. Entonces vamos aquí a agrandar esto un poquito.
Bueno, entonces, vamos a tener unos valores que son los siguientes. Aquí voy a digitar aleatoriamente unos valores. Bueno, tenemos estos 60 datos, siempre es en el dossier. Listo. Y vamos a trabajar con ellos. ¿Qué son? No sé, a ver qué se me ocurre que sean. Esto para salir de las edades, por ejemplo, número de pacientes atendidos por turno, por día, en una unidad de atención inmediata, en una citas prioritarias o algo así. ¿Ok? ¿Listo? Calificaciones de una prueba para una selección, en fin, ya miraremos qué es. Entonces, recordemos que el proceso estadístico empieza por la recolección de los datos, ya lo hicimos. Segundo paso, recordemos que es vamos a quitarle esta X aquí para que no haga estorbo. Por ahora, entonces necesito pues inserto algo aquí, eliminamos esto. Y entonces vamos a ordenar estos datos, que es el segundo paso. ¿Listo? Entonces, por aquí tenemos que este señor nos hace esta tarea sin tanto problema, nos ordena de menor a mayor. ¿Listo? Bueno, resulta que también yo puedo hacer lo siguiente. Entonces, ¿cuántos datos son? Aquí tenemos el conteo, ¿no? Son 60 datos. ¿Listo? 60 datos. Bueno, nosotros vamos a convertir estos datos en una tabla, como la que les mostré ahorita. Para eso, pues tenemos que seguir unos pasos. Lo primero que tengo que decidir es cuántas clases, categorías, intervalos voy a construir. Eso de clase, categoría o intervalo, ¿qué importancia tiene? Tiene la siguiente importancia. Las clases, categorías, intervalos. A mayor cantidad de clases tengo más detalle de los datos. A menor cantidad de categorías o clases tengo menos detalle, tengo más generalidades. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar por aquí un video, ahora lo voy a compartir, en el cual vamos a encontrar esa explicación. ¿Para qué es importante el número de clases? Ok, vamos a ver si está aquí o no está aquí. No, no es este el video, es otro.
rayo puede ser mortal y espectacular a la vez. Nadie puede predecir exactamente dónde caerá el siguiente. Pero ahora pueden realizarse algunas predicciones aproximadas gracias al trabajo de Raúl López y su equipo, que han contado rayos mediante una red de detectores sensibles. Cuando empezamos a recoger los datos, nos sorprendimos por la gran cantidad de datos registrados. Antes, los investigadores habían estado observando unos cuantos rayos, tal vez unos 100 o 200 en algunos años. Y nosotros, solo en un año, hemos recogido 3/4 de millón de rayos localizados en una zona concreta del Colorado. Nos sorprendimos y dijimos, muy bien, ¿qué hacemos con esto? Lo que López y sus colaboradores hicieron fue organizar los datos mediante un gráfico especial denominado histograma, que es lo que estudiaremos en esta unidad. Continuaremos echando un vistazo a las distribuciones que presentan los valores que toma una variable. Aprenderemos que podemos utilizar histogramas para representar distribuciones cuando tenemos una cantidad de datos sustancial y también a examinar en los histogramas cualidades como la simetría, los valores aislados, los vacíos y la oblicuidad. El sistema de detectores creado por López transmitía datos a sus ordenadores y hubo algo de los rayos que llamó particularmente su atención: la hora en que se producían. El verdadero reto fue dar algún sentido a los números, organizar los datos de manera que su forma reflejase cuándo y dónde caían los rayos. Para empezar con su análisis, decidió observar cuándo se producía el primer rayo del día. Para ver la distribución temporal del primer rayo utilizó un histograma, es decir, un gráfico de barras especiales. Para simplificar esta tarea, López contó cuántos rayos se producían a cada hora del día. Como los datos eran introducidos en el ordenador, era él quien realizaba el cómputo total. A continuación, era posible dibujar un histograma para plasmar la distribución. El eje horizontal marcaba las horas, el eje vertical indicaba el número de días en los que el primer rayo se producía a una hora determinada. Podéis ver que cada una de las barras representa una hora del día y la altura de la barra es el número de días en los que el primer rayo se produjo a aquella hora. Lo más sorprendente de esta distribución es su simetría alrededor de la barra central que representa las horas entre las 11 de la mañana y las 12 del mediodía. Evidentemente, las dos bandas no son imágenes exactamente simétricas, pero esto es muy normal con datos reales. Otro aspecto sorprendente del histograma es que los datos se concentran alrededor de la barra central. La mayoría de observaciones corresponden a las horas que hay entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. Esto demostró que en la zona del Colorado las tormentas eléctricas nunca empezaban de noche, sino casi siempre 1 o 2 horas antes del mediodía. Lo que resulta muy interesante de estos histogramas, si tenemos en cuenta la agrupación de datos, es que muestran una regularidad, algo que parece suceder con mucha frecuencia en verano, y muchos días los rayos tienden a producirse a una hora determinada. López consultó este hecho con especialistas y se dio cuenta de que la regularidad de los rayos estaba relacionada con la accidentada geografía del Colorado. El aire cálido que proviene de las llanuras llega a las montañas rocosas, se enfría y las tormentas forman un ciclo diario regulado por el sol. López y sus colaboradores también se fijaron en la hora del día en que se producía el máximo número de rayos y encontraron una especie de patrón formado por valores similares, un pico que mostraba que la mayoría de días se llegaba al número máximo de rayos entre las 4 y las 5 de la tarde, con muy poco tiempo por delante y por detrás de este horario. Pero esta vez también encontramos algunos valores aislados, puntos que quedan fuera de la forma general. Aquí los casos aislados corresponden a aquellos en que no se llegó al número máximo de rayos hasta la madrugada. Aquí los casos aislados no corresponden a errores, son pistas que indican que sucede algo irregular. Cuando te fijas en la distribución de la actividad máxima, te das cuenta de que algunos valores no se han agrupado con los otros, sino que corresponden a franjas horarias muy lejos del centro. Y entonces, inmediatamente empiezas a pensar en estos valores aislados y a preguntarte el por qué. Corresponden a días en los que tienes un control muy estricto de tus sistemas meteorológicos. Puede haber sido un frente tardío que se ha aproximado durante el día, o un frente que se ha acercado con mucha prontitud durante el día y que ha roto la influencia local. Esta influencia que se repite día tras día y que determina esta zona de valores agrupados alrededor de unas horas determinadas.
todos los rayos se concentran en una área. En realidad puedes utilizar el rayo en este caso. A pesar de que la tarea de López y sus colaboradores no permite hacer predicciones exactas sobre el lugar y la hora que caerá el rayo, esto es un paso muy importante para hacer predicciones muy generales. No creo que nos encontremos en condiciones actualmente de predecir un rayo, especialmente si se trata de predecir dónde caerá exactamente. Este es uno de los principales problemas. No obstante, creo que actualmente empezamos a conocer cuáles son los factores que determinan si un día habrá muchos rayos, pocos o una cantidad comprendida entre ambos extremos. Creo que estamos en condiciones de decir, bueno, si caen rayos, es probable que estos lo hagan en esta región montañosa y sus alrededores, y el punto de máxima actividad tendrá lugar alrededor de esta hora. Elaborar un histograma resulta muy sencillo una vez que se ha definido cómo dividir las observaciones. El histograma es el resumen de la distribución de una variable en clase, categorías e intervalos. Cada una de estas barritas del histograma es una clase, es una categoría, es un intervalo. ¿Ok? Un intervalo. Entonces, lo que está diciendo con relación al histograma es exactamente lo mismo que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a construir la distribución de clases por categoría o intervalo, la distribución de frecuencias. ¿Ok? Pues en clases, tal como hemos hecho con los datos de los rayos. Recordad que las clases de un histograma no dejan espacio entre ellas porque cubren todos los valores de la variable. También es muy importante que las clases tengan la misma anchura porque representan cálculos. Si variásemos la anchura de las barras, podríamos dar la impresión equivocada de que una barra es mayor que la otra, aunque se representasen cálculos idénticos. Para escoger la mejor forma de dividir las observaciones en clases iguales es necesario un buen criterio. Las horas del día eran una buena elección a la hora de construir el histograma de los rayos, pero no siempre es tan fácil. Supongamos que queremos representar la variación del número de coches que pasan por nuestra escuela durante la hora punta de la mañana. Es como el tema de los rayos. Cada coche, como cada rayo, aparece a una hora determinada. Supongamos que recogemos los datos y queremos representarlos en un histograma. ¿Qué anchura deberían tener nuestras clases? ¿Deberíamos representar gráficamente el cómputo de coches de cada hora? Con este histograma podemos ver que los puntos máximos de volumen de tráfico se sitúan entre las 8 y las 9. Pero esto no es muy preciso. ¿Y si creamos clases de media hora? Así está mejor. Clases de 15 minutos, mejor aún. Ahora podemos ver que las horas punta alcanzan su punto álgido entre las 8:45 y las 9:15. Esta información no la hubiéramos podido obtener con los otros histogramas, ya que la medida de las clases era demasiado grande. ¿Podemos ser más precisos? ¿Y si hiciéramos las clases de 5 minutos? De pronto resulta más difícil distinguir la hora punta. Hay demasiadas. Puesto que las clases son demasiado pequeñas, los números de cada clase empiezan a aparecer iguales. Desgraciadamente, encontrar clases diferentes. Bueno, entonces, pocas clases, generalidades, entre 7 y 8, entre 8 y 9 y entre 9 y 10. Entonces, está viendo que la hora pico es entre las 9 y las 10 de la mañana, pero son 60 minutos, es muy amplio. Aquí, 7, 7 y 5, 7 y 10, entonces ya hay demasiada información y no hay una tendencia. Entonces ya esto, excesiva información, tampoco es buena. Esto ya no me da claridad, esto me acaba de confundir. ¿Ok? Entonces yo debo determinar con cuántas clases voy a trabajar. Aquí pues nos mostraron otras cosas, nos mostraron clases de media hora. Lleva mucho tiempo, así pues. Por ejemplo, esta es la que hizo cada 15 minutos. ¿Ok? Cada 15 minutos. De 7 a 7 y 15, 7 y 15 a 7 y media. Y encontró que por aquí, entre las 8 y 45 y las 9 y 15, 8:45 a 9, 9 a 9 y 15, está la máxima actividad de los vehículos. Es decir, los trancones más tremendos se forman entre las 8:45 y las 9 y 15. ¿Para qué necesitas información? Bueno, yo no sé si yo transito por ahí, si tengo que programar rutas por ahí, en fin, no tiene un propósito particular. Aquí sencillamente, independientemente de la variable que estemos trabajando, la estadística lo que hace es mostrarnos lo que sucedió.
la parte de la estadística descriptiva. ¿Cómo lo hacemos? Pues ahí miraremos cómo se hace. Las decisiones, pues las tomamos nosotros, ¿no? Entonces, déjeme, yo me regreso un poquito para mirar el otro histograma. Con este histograma podemos ver que los puntos máximos de volumen de tráfico se sitúan entre las 8 y las 9. Pero esto no es muy frecuente. Ahí, por ejemplo, tenemos de media hora. Este de media hora me dice que entre las 8:30 y 9, o entre las 8:30 y 9:30, es quizás el tráfico más grande. Pero si yo quiero más detalle, aquí tengo que entre las 8:30 sería entre las 8:30 y 9 sería el tráfico más denso, ¿no? Más denso. Pero si quiero más detalle, pues sencillamente le agrego otra clase. Y si creamos clases. Ok, entonces aquí ya me está diciendo, bueno, no es tanto entre 8:30 y 9, es entre 8:45 y 9, y 9 y 9:15, donde está el mayor volumen de tráfico. ¿Ok? Esta altura, ¿qué es? El número de veces, el número de vehículos, en este caso, el número de veces que aparece un carro, en este caso carros, por ese punto, por esa universidad. ¿Listo? Entonces, el final de esto nos dice que pequeñas, los números de cada clase empiezan a aparecer iguales. Desgraciadamente, encontrar clases diferentes lleva mucho tiempo, así pues, hay que encontrar la opción correcta al primer intento. Los ordenadores pueden ayudarnos mucho a la hora de realizar histogramas. Del ordenador puede escoger la medida de las clases por nosotros, y si no nos gusta cómo queda el histograma, solo hay que escoger una medida de clase diferente. Una vez acabado el histograma, podemos empezar a extraer información inmediatamente. Primero hay que observar la tendencia general y después fijarnos en las desviaciones de esta tendencia como vacíos o valores aislados. Hay dos clases importantes de histogramas según su forma, son el simétrico y el oblicuo. El histograma que mostraba el tiempo en que se producían los primeros rayos era aproximadamente simétrico. En cambio, aquí encontramos uno que es claramente asimétrico. Este muestra el salario semanal de todos los trabajadores. Bueno, entonces, estos son frecuencias. ¿Cuántas veces? Y estos son salarios. Entonces, ¿qué encontramos aquí en este histograma? Que también es el resultado, vuelvo y lo repito, de una clase. Que la mayor cantidad de trabajadores, su sueldo está de aquí para abajo. Es decir, que de aquí para arriba, a medida que aumenta el salario, pues la cantidad de personas que alcanzan ese salario, pues se va reduciendo y se va reduciendo y se va reduciendo. Este histograma es un histograma que tiene un sesgo positivo. Los datos están sesgados hacia la derecha. ¿Por qué se dice que están sesgados? Porque es que estos valores que están por aquí, que son pocos valores, pero son altos, número pequeño de valor, cantidad poca de valores, pero de valores altos, afectan el promedio, porque el promedio se afecta mediante la suma. Entonces, aquí nos va a arrojar un promedio, el cual está afectado con un sesgo positivo, es decir, estos datos están dando una falsa idea del salario promedio, es decir, porque el promedio lo que hace es generalizar, estamos asignándole ese valor a cada elemento de la población o de la muestra. Si nos da un promedio, por ejemplo, de salario de 1.500.000 pesos en un municipio de Bucaramanga, de Colombia, o en una región, y estamos diciendo que el promedio, el ingreso promedio de los habitantes en esa región es de 2 millones de pesos, pues de pronto está afectado porque aquí hay alguien que se gana 20 o 30, hay algunas pocas personas que ganan esos volúmenes de ingresos, pero resulta que el alto porcentaje de las personas se gana un salario mínimo, pero por efecto de estos que están aquí, van a aparecer, pueden ser cifras como 1.500.000, 2 millones de pesos, cuando en la realidad eso no es cierto, ¿no? Es efecto de estos sesgos, ¿ok? Entonces, eso es
la simetría de los gráficos, ¿no? Como se puede ver, la mayoría tienen ingresos modestos, mientras que hay muy pocos millonarios. Cuando un histograma queda inclinado como este, decimos que es un oblicuo en una dirección concreta. Ese oblicuo para nosotros es sesgo, ¿no? Es sesgo. Es términos europeos, españoles. El extremo más delgado de una distribución oblicua se denomina cola. La dirección de la oblicuidad viene determinada por el lado del gráfico donde se encuentra la cola. Puesto que la del histograma de salario se encuentra a la derecha, diremos que es oblicuo hacia la derecha. Otra cosa que hay que tener en cuenta en la forma global de un histograma es la dispersión. Algunas distribuciones, como los datos de los rayos y los primeros relámpagos, tienen los datos muy agrupados, mientras que las otras, como el número de días que pasan los enfermos del corazón en el hospital, se encuentran muy... Fíjense que los datos de los rayos están aquí, agrupados hacia el centro. Este histograma nos muestra que los datos están muy dispersos. Esto también lo podemos nosotros identificar en el coeficiente de variabilidad que les enseñé a explicar. Este es una distribución que tiene una dispersión bastante alta. De acuerdo a... Esto no existen patrones, pues digamos, para decirle que si el coeficiente de variabilidad es mayor al 30% y menor al 50%, entonces es una distribución como de este tipo, ¿no? Una distribución mesocúrtica, en fin, pero nos da una idea. El coeficiente de variabilidad nos cuenta qué tan dispersos están los datos, ¿no? Y lógicamente, si nosotros acompañamos el histograma, pues el histograma también nos muestra el comportamiento de los datos de manera gráfica. En esta unidad hemos conocido los histogramas, una manera de disponer los datos para poderlos comprender con mayor rapidez y facilidad. Hemos visto que los histogramas son útiles cuando tenemos grandes grupos de datos que podemos dividir en clases. Y también hemos aprendido que a la hora de hacer un histograma hay que mantener igual la medida de las clases y asegurarnos de que estamos utilizando la que nos proporciona el dibujo con la máxima información posible. Bueno, ok, listo. Entonces, ahora vamos a organizar estos datos. Ya empezamos, ya los ordenamos. Entonces, ¿en cuántas clases los vamos a organizar? ¿En cuántas clases los vamos a distribuir? Existen 4 sugerencias, 3 de tipo matemático y una que es una decisión de tipo subjetivo. Entonces, la expresión raíz de n, raíz del número de datos, nos arroja la mayor cantidad de clases. La expresión 1 más 3.3 por el logaritmo de n nos arroja un número medio de clases, y la expresión logaritmo del número de datos sobre el logaritmo de 2 nos arroja el menor número de clases. Entonces, eso está consignado aquí. No siempre vamos a trabajar con pocos datos. En la mayoría de las ocasiones el volumen de datos es grande y por ello debemos organizar los datos en una tabla de frecuencias por clase, categoría o intervalo. La construcción de la tabla requiere que tomemos decisiones como con cuántas clases vamos a trabajar, la amplitud de esas clases y los límites de las mismas. Entonces, para el número de clases disponemos de 4 opciones a saber. Primera, el responsable de la investigación decide de manera subjetiva, de acuerdo con sus objetivos, el número de clases. Entonces, yo, dueño de la investigación, pienso que con 5 clases es suficiente, o que no, pienso que no es suficiente, que necesito por lo menos 8 clases, de manera subjetiva. Yo soy el dueño de la investigación, como diría alguien, yo mando aquí y yo hago, aquí se hace lo que yo diga, ¿no? Más o menos de ese tipo. ¿Ok? Poniéndolo pues en el estado grave, ¿no? En el estado autoritario. Listo. Resulta que a mí me llaman y me dicen, oiga, necesito que por favor nos
le dé un sentido a estos datos que tenemos, pero no sabemos cómo mostrarlos. ¿Nos quiere ayudar con esto? Ok, con mucho gusto. Entonces, yo dispongo de las siguientes expresiones algebraicas. No sé los objetivos, o lo puedo investigar, pero de todas maneras, pues, esto es el apoyo matemático que yo tengo para justificar por qué seleccioné 7 clases, 6 clases, 10 clases. Ahí lo tengo. La primera numérica nos dice que el número de clases es igual a la raíz cuadrada del número de datos del problema. Se los acabé de enumerar ahorita, un momento. La otra me dice que el número de clases es igual a 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo decimal del número de datos. Y la última es la que nos dice que el número de clases es igual al logaritmo del número de datos dividido entre el logaritmo de 2. Entonces, para nuestros datos, pues podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que vamos a calcular el logaritmo de 60, que es nuestra clase, y vamos a ver cuánto nos da. Entonces, tenemos lo siguiente. Bueno, vamos a hacer varias cosas aquí. Entonces, lo primero que vamos a decir, vamos a insertar aquí una columna y vamos a decir lo siguiente. Vamos a insertar otra. Entonces, número de datos. Ya los contamos y vimos que era 60. El dato menor. 15, aquí le estoy mirando. El dato mayor. Entonces, aquí le colocamos el dato máximo. ¿De quién? De estos datos. Y encontramos que el dato mayor es 96. Vamos a calcular el rango. Recuerden, el rango es una medida de dispersión. Y el rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Ese es el rango. ¿Ok? Ahora ya vamos a hacer cálculos. Número de clases. Entonces les dije, vamos a utilizar la expresión más logaritmo decimal de quién, del número de datos, cerramos el paréntesis, dividido entre el logaritmo decimal de 2, cerramos el paréntesis y obtenemos 5.9. ¿Ok? Las clases es una variable discreta, entonces el número de clases es igual a 6. Profe, ¿ese 2 de dónde sale? Bueno, esa es una expresión matemática que nos dice que el número de clases debe ser por lo menos mayor o igual a 2, a 2 elevado a la n. Entonces, al despejar eso, nos da el logaritmo de 2. Es una fórmula matemática. Logaritmo de n sobre el logaritmo de 2 es una expresión matemática para calcularlo. ¿Ok? Gracias. No quiero entrar aquí a complicarnos con la demostración de teoremas y igualdades de logaritmos, ¿no? Que dejémoslo así, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Ok? Bueno, entonces, primera decisión, número de clases. Cuando tengo el número de clases, yo puedo calcular la amplitud. La amplitud de la clase es igual al rango dividido entre el número de clases. ¿Ok? Eso lo tengo escrito en el otro lado. Entonces, aquí ya lo miramos. Aquí vamos a calcular. Entonces, yo calculé ya el rango. Aquí está el rango. Y lo vamos a dividir entre el número de clases. ¿Ok? Listo. Nos arroja un valor, una amplitud de 13.5. Aquí, en este caso, yo puedo trabajar con esa amplitud. Pero cuando la variable no es así como muy... es una variable continua que no es como muy sensible, entonces yo lo puedo aproximar siempre
al entero siguiente. Vamos a trabajar con una amplitud de 14. ¿Ok? Escucha lo que les dije. Independientemente del valor del decimal, siempre, si quiero aproximarla, debo aproximarla al entero siguiente. Al entero siguiente. ¿Ok? Si quiero trabajar con 13.5, pues lo hago. Pero se recomienda ampliarla a 14. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a construir nuestra clase. Entonces, clase, categoría de intervalo implica que tenga un límite inferior. Cada clase debe tener un límite inferior y debe tener un límite superior. Un límite superior. Listo. Entonces, como nosotros vamos a trabajar con datos entre 15 y 96, entonces en la primera clase yo debo garantizar que me quede incluido el dato menor. Entonces, el límite inferior de la primera clase debe ser 15 o un valor menor que él. 15 o un valor menor que él. Entonces, vamos a colocar el 15 aquí. Voy a determinar todos los límites de nuestras 6 clases, todos los límites inferiores de nuestras 6 clases. Entonces, para eso calculé la amplitud. Entonces, de aquí a la siguiente clase tiene que haber una amplitud de 14. Entonces, al límite inferior que ya definí, le voy a sumar la amplitud que calculamos y ese va a ser un sumando constante, por lo que lo fijo con F4 y le doy Enter. Como ya metí esta fórmula, entonces, ay, con madre, si ven así molesta, ¿no? Hay que aguantar un poquito de calor, mejor. Entonces yo puedo arrastrar la fórmula. ¿Listo? Y ya tengo los límites inferiores de mis clases. ¿Cuántas clases? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Como esta clase va a empezar en 29, pues esta clase tiene que terminar un número antes. Son clases disyuntas, no tienen elementos comunes, no pueden tener intersección. Entonces, esta clase va a terminar en 28. ¿Ok? Ya saben por qué, ¿no? Porque aquí tengo el 29 y no pueden haber intersecciones entre las clases. ¿Listo? Ahora, si yo cuento de aquí hasta aquí, empezando en 15, voy a encontrar que la amplitud es 14. Hay 14 valores. Entre 15 y 28 hay 14 valores cuando incluyo los límites. 28 menos 15 nos da 13. Pero si yo cuento, me da 14. Entre 15 y 28 me da 14. ¿Ok? Entonces, aquí a continuación, yo a este 28 le voy a sumar la amplitud. Y la dejo fija porque va a ser sumando para todas las clases. ¿Listo? Entonces me va a llegar hasta 42. Arrastro. Y aquí, entre 43 y 56, entre 57 y 70, entre 71 y 84, entre 85 y 98. Nos fijamos en el último valor. Tiene que ser, por lo menos, perdón, sí. Tiene que ser, incluir el dato más grande. No me puede quedar por fuera. Yo no puedo llegar aquí hasta 95. Tiene que ser 96 o más. ¿Ok? En algunas ocasiones, algunos autores, mejor, dejan este límite abierto, no lo colocan. Entonces le colocan aquí mayores de 85. Pero cuando tenemos un conjunto cerrado, un conjunto determinado, pues garantizamos que el último dato quede incluido entre los valores que hemos determinado. ¿Ok? Entonces ya determinamos número de clases, límites de las clases y ahí vamos. Ahora vamos a contar. Entonces vamos a establecer lo que conocemos como frecuencia absoluta. ¿Qué es eso? El número de observaciones que cumplen con los criterios del intervalo. Es decir, valores que están entre 15 y 28. Entonces, ¿qué hago? Me vengo aquí, los selecciono de 15 a 28 y los cuento. O le digo a Excel cuántos hay. Entonces Excel me dice, mira, hay 9. Aquí abajo en el recuento me dice, mire, hay 9 datos ahí. ¿Listo? Entonces, la frecuencia de la primera clase es 9. ¿Ok? Si queremos disponer de mayor información o de una visión mejor, entonces
colocamos aquí un indicador para decir que ya contamos hasta ahí. Y que ahora vamos a contar entre 29 y 42. ¿Listo? Entonces nos vamos del 30 hasta el 42. Hasta aquí. Y encontramos que en ese intervalo hay 10 datos. Hay 10 datos. Entonces, aquí tenemos 10 datos. Y ya contamos hasta el 42. Y ahora nos vamos a ir hasta el 56. Ok, nos vamos a ir hasta el 56. Vamos a irnos desde aquí hasta el 56. ¿Listo? Y encontramos que ahí hay 13 datos. 13 datos hasta el 56. Y ahora vamos a contar entre el 57 y el 70. Hasta el 56 ya contamos hasta aquí. Y ahora nos vamos entre el 57 y el 70. ¿Listo? Entonces tenemos 16 observaciones. 16 observaciones. Y ahora nos vamos del 71 hasta el 84. El 70 ya está contado. Nos vamos desde el 71 hasta el 84. Y encontramos que aquí hay 8 datos. 8 datos hasta el 84 y del 85 al 98 los que quedaron. Ok, 85 hacia arriba los que quedaron, que para este caso son 4 observaciones. Bueno, listo. Aquí pues vamos a colocarle a esto un total y sumamos. Obligatoriamente debemos contener los 60 datos con los cuales estamos trabajando. Entonces, esta suma sencillamente es una cifra control. Nos permite determinar esto. Si estamos bien, ¿no? Si realmente vamos bien. Ok. Estos datos yo los puedo acumular. Y entonces, para decir que son acumulados, pues le doy una diferenciación. ¿Cuál es? Que es la misma F, pero entonces es una F mayúscula. ¿Listo? Me indica que los datos son agrupados. ¿Qué significa? Que están contados hasta ese intervalo. Entonces, en este primer intervalo, yo acumulo solamente la frecuencia del intervalo. En el intervalo siguiente, yo acumulo los que traigo acumulados del intervalo anterior, más los de la frecuencia del intervalo. ¿Ok? Y aquí arrastro. Listo. Entonces, en la última clase, obligatoriamente tengo que tener acumulado la totalidad de los datos. La totalidad de los datos. Bueno, ahora vamos a calcular las frecuencias relativas. ¿Listo? Vamos, perdón, yo creo que sí vamos a calcular las frecuencias relativas. Entonces, la frecuencia relativa, ¿qué es? La proporción de datos que están en cada una de las clases. Es decir, cuánto es 9 con relación al total. Cuánto es 10 con relación al total y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Un cociente. Vamos a dividir esta frecuencia relativa entre el total de observaciones. Como ese va a ser un divisor fijo, entonces lo fijamos con F4. Le damos Enter. Y entonces ya vemos que aquí tenemos un 0.15. ¿Ok? Esto lo podemos arrastrar también. Se pueden confundir. Un poquito. Bueno, ¿ok? Y arrastramos esta fórmula también. ¿Listo? Y aquí también sumamos. Bueno, entonces, aquí tengo cifra control nuevamente. Aprendizajes, apropiación de estos conceptos. Primero, la suma de las frecuencias absolutas siempre va a ser igual al total del número de elementos del conjunto con que estamos trabajando.
La suma de las frecuencias relativas de cualquier distribución obligatoriamente tiene que ser 1. Si no me da 1, algo pasó, algo hay mal. ¿Ok? Obligatoriamente tiene que ser 1. Estas frecuencias relativas yo las puedo convertir en porcentaje, multiplicándolas por 100. Aquí diríamos 15%, 16,67%, 21,67%, 26,67%, 13,33%, 6,67% y 100%. ¿Ok? Estas frecuencias relativas también las vamos a acumular lo mismo que hicimos con las frecuencias absolutas. Entonces, en mi primera clase solamente tengo acumulado ese 15. En la segunda clase tengo el 15 que traigo acumulado más el 16 de la clase. Y ya con esto no tengo necesidad de volver a formular, sino que sencillamente arrastro mi fórmula. ¿Listo? Bueno, y para terminar por hoy, porque ustedes tienen otra tutoría y yo también. Entonces, vamos a establecer la marca de clase. Bueno, ¿qué es eso de la marca de clase? La marca de clase sencillamente es, aquí la ampliamos un poquito para que nos quede más visible. Listo. La marca de clase, a ver, en esta primera clase nosotros estamos diciendo que entre 15 y 28 hay 9 observaciones. Listo. Normalmente el cuadro nunca nos va a mostrar la base de datos. Entonces, nosotros no sabemos esas 9 observaciones cuáles son sus valores individuales. No le podemos asignar valores individuales, sino un único valor. Ese único valor se llama marca de clase. Entonces, la marca de clase es el valor que nosotros le asignamos a cada uno de los elementos de cada categoría o de cada intervalo. Ahora, ¿cómo se calcula? Pues sencillamente es un promedio entre los límites del intervalo. Voy a hacerlo sumando porque les quiero recomendar algo, muy seguramente ustedes lo saben, pero de pronto es porque los recuerdos a ratos no hacen daño. Si yo voy a sumar y voy a calcular, voy a dividir esa suma en algo, debo tener la precaución de meter los valores dentro de un paréntesis y después sí dividir. Porque si no, lo que pasa con Excel o con una calculadora es que me toma la última cifra que está dividiendo y esa es la que me divide y esa división se la suma al otro sumando y ahí me genera un error. Entonces, tener cuidado con eso. Si es una suma la que voy a dividir, especialmente en Excel o en la calculadora, pues sencillamente debo tener la precaución antes de hacer la operación, meter eso dentro de un paréntesis. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, aquí tengo las marcas de clase. ¿Listo? Entonces, aquí a cada uno de estos 9 valores le vamos a asignar un valor de 7.57. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Esto está mal, esto no está bien. En algo, esto es esto más esto dividido en 2. Claro, como cuadrado. Sí, es que estabas tomando el último. Ok, esto sí me gusta. Ok, listo. Entonces, aquí estamos diciendo que cada uno de estos 9 valores tiene un valor de 21.5. Que cada uno de estos 16 valores tiene un valor de 63.5. Valor individual que estamos asignando a cada uno de los valores en cada categoría, clase o intervalo. ¿Listo? Bueno, a ver, todavía nos quedan 4 minuticos. Vamos a hacer la última operación ahora sí. Entonces, aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar a x sub i por h sub i. Siempre con la goma de línea, con las teclas desplazadoras por h sub i. Listo, lo vamos a multiplicar. Entonces, x sub i por
H sub I. Listo. Arrastramos. Entonces, este por este por este otro, y así sucesivamente. Y vamos a arrastrar esta fórmula. Y aquí vamos a establecer una suma. $53,23. Y sin proponérnoslo, sin conocer la fórmula, hemos calculado el promedio. Este es el promedio de nuestra distribución. ¿Ok? Este es el promedio de nuestra distribución. Vamos a identificarlo, vamos a traernos por aquí un símbolo. Ahí está el promedio, 53,23. La edad promedio de los pacientes, de los 60 pacientes atendidos, es de 53 años. El número de pacientes atendidos por día es de 53 pacientes. ¿Ok? Bueno, jóvenes, preguntas, dudas, inquietudes, proposiciones. Profe, ¿hay oportunidad de que este archivo lo compartamos en el foro o algo? No. Yo se lo coloco en tema, perdón, en tema no, en Moodle. Listo. ¿Pero el archivo o el video? Todo, El Excel. todo, Ah, todo, listo. todo. Yo les coloco esto y les coloco el Word también. Listo, profe. Gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, esto que he hecho aquí en Word también está relatado, ¿no? Está relatado aquí cómo calculamos, cómo establecimos el número de clases. Medimos 60 dividido entre 2, calculamos el rango. Bueno, aquí esto no queda mal, esto es 93 menos 28, esto no, yo tengo que arreglarlo porque esto nos dio el rango. Yo le hice un cambio aquí, no estaba trabajando con 50, sino con 60 datos. El rango nos dio 81, 5.90, 81, esto fue 96 menos 15, 96 menos 15, para que nos quede esto realmente, nos tiene que quedar, ok, y entonces esto nos dio como rango 81. 81, nos quedó 14. Listo, bueno, yo ahorita arreglo esto. De todas maneras, pues ya terminamos por hoy. Muchas gracias por su participación. Y nos vemos, creo que en 8 días, me parece que nos volvemos a ver. ¿Ok? Bueno, profesor. Bueno, jóvenes, feliz día. Bueno, luego. profe, Feliz fin de semana, que esté muy bien. muchas gracias, profe. Bien, con mucho gusto. Hasta luego, Bueno. gracias. Luego, buen día. Hasta Buen luego. fin de semana.